El coche olía a plástico nuevo y a un ambientador de pino barato que no lograba enmascarar el silencio. Era un silencio denso, pesado, que se pegaba a la piel como la humedad de una mañana sin sol. Afuera, el sol de Guadalajara caía a plomo sobre el asfalto, creando espejismos que ondulaban a lo lejos, pero dentro del vehículo, un frío antinatural se me había instalado en los huesos, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Llevaba mi vestido floreado, el de los domingos, el que había sacado del armario esa mañana, con la misma ilusión con la que una niña desenvuelve un regalo. Era mi cumpleaños número 62, y aunque la soledad se había convertido en una compañera casi constante desde la muerte de Ricardo, me había permitido sentir una pequeña burbuja de esperanza. Mi pelo, que había tardado casi una hora en peinar, se sentía ahora tieso, como un casco inútil. A mi lado, Ulises conducía con las dos manos aferradas al volante, los nudillos tan blancos que parecían a punto de romper la piel. No me miraba. Su perfil era una línea dura contra la ventanilla, una escultura de tensión. Desde que me había recogido en casa, una extraña y afilada tensión flotaba entre nosotros. Su abrazo en la puerta había sido breve, casi un formalismo. Los hombros rígidos bajo mis manos, y las flores que me entregó, un ramo de claveles comprados a la carrera en el supermercado, ya empezaban a marchitarse por las orillas, con un patetismo que reflejaba mi propio ánimo. La sostenía en mi regazo, un recordatorio mustio de la celebración que se suponía que debía ser, sus pétalos lánguidos como promesas rotas. ¿Falta mucho, mijo?, pregunté, más por la necesidad de romper ese silencio asfixiante que por un interés real en el tiempo. Mi voz sonó delgada, ajena, como si perteneciera a otra persona. Ya casi llegamos, mamá. Es una sorpresa. Algo mejor que el restaurante de siempre, respondió, sin apartar la vista de la carretera. Su voz era plana, carente de la calidez que solía tener cuando era niño, y me contaba sus secretos. La palabra sorpresa me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Las sorpresas de Ulises últimamente solían ser problemas disfrazados, favores que pedía con una sonrisa encantadora que ya no lograba engañarme del todo. Dejamos atrás las calles conocidas, el bullicio del centro, la ruta familiar hacia el restaurante de don Anselmo, nuestro lugar especial para las celebraciones, desde que Ulises era un niño. Nos adentramos en una zona más tranquila y arbolada, una que yo no reconocía, donde las casas eran más grandes y los muros más altos. Mi corazón empezó a latir con un ritmo ansioso y pesado, un tambor sordo en mi pecho. Esto no estaba bien. Sentía una premonición oscura, la misma que sentía de joven cuando las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. Finalmente, el coche aminoró la marcha y giró hacia un camino privado flanqueado por árboles altos y sombríos que formaban un túnel, bloqueando la luz del sol. Al final del camino se erguía un edificio grande, de ladrillo pálido y ventanas idénticas, cuadradas y vacías, que parecían los ojos sin alma de un gigante dormido. Sobre la entrada principal, un letrero de hierro forjado, con letras elegantes y crueles, anunciaba: Residencia El Ocaso. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Residencia, un asilo, un lugar para ancianos. El nombre mismo, El Ocaso, era una sentencia. El final del día, el final de la vida. Ulises, ¿qué es esto?, susurré, el pánico trepando por mi garganta como una hiedra venenosa. ¿Por qué me traes aquí? Él apagó el motor y el silencio se hizo aún más denso, casi sólido. Por primera vez en todo el trayecto, giró la cabeza y me miró. Y en ese instante, supe que el hijo que yo conocía ya no estaba allí. No era la mirada del niño al que había acunado, ni la del joven al que había consolado. Era una mirada fría, ensayada, la de un extraño a punto de cerrar un trato desagradable, con una determinación que me heló la sangre. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con esa calma artificial que precede a los actos más crueles. «No, no aquí», respondí, mi mano buscando a tientas la manija de la puerta, como un animal atrapado busca una salida. «Vámonos, me prometiste un almuerzo de cumpleaños. Vámonos, Ulises, por favor». Él no se movió.
Su calma era un muro contra el que mi pánico se estrellaba. Escúchame, esto es por tu bien. Salió del coche. El sonido de su puerta al cerrarse tuvo un eco de finalidad. Lo vi caminar hacia la parte trasera y un terror sordo, primitivo, se apoderó de mí. Abrió el maletero. Dentro, perfectamente acomodada, iluminada por el sol inclemente, estaba mi vieja maleta de viaje, la que usaba para visitar a mi hermana en Colima. Mi ropa, mis cosas, mi vida entera reducida al contenido de esa maleta. Salí del coche tropezando, el vestido floreado, que había elegido con tanto cariño, sintiéndose de pronto como un disfraz ridículo en una tragedia. Revisaste mis cosas. Entraste en mi casa y empacaste mi ropa, grité, y el sonido se perdió en la quietud opresiva del lugar, absorbido por los árboles y los muros. Ulises cerró el maletero con un golpe seco que resonó como un disparo, un punto final. Se acercó a mí, su rostro una máscara de falsa paciencia, la misma que usaba de niño cuando sabía que había hecho algo malo y trataba de evitar el castigo. «Mamá, es por tu bien», repitió, como si fuera un guión memorizado. «Ya eres un estorbo para ti misma viviendo sola. Tienes olvidos, se te queman las cosas en la estufa. No es seguro. No hagas esto más difícil». Estorbo. La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada física. No el olvido, no la seguridad. Estorbo, una carga, un mueble viejo que ya no encaja en la casa nueva. El mundo se inclinó bajo mis pies. El sol brillante, los árboles silenciosos, el rostro de mi hijo. Todo se desdibujó en una mancha de dolor insoportable. Sentí cómo la sangre abandonaba mi cara, cómo cada uno de mis 62 años caía sobre mí como una losa de granito. En mi cumpleaños, el hijo por el que había sacrificado todo me estaba desechando, llamándome un estorbo mientras me entregaba a un edificio lleno de extraños para esperar la muerte. El almuerzo, el vestido, la ilusión, todo era una mentira, una cruel y elaborada puesta en escena para llevarme al matadero sin que yo opusiera resistencia. Y lo peor, lo más cruel de todo, era que una parte de mí, agotada por la soledad y la duda que ellos mismos habían sembrado, casi les creía. La primera noche en el ocaso fue un descenso a un infierno silencioso y personal. La habitación olía a desinfectante y a una tristeza vieja, una tristeza que parecía haberse impregnado en las paredes de color beige y en la colcha delgada y áspera de la cama. Mi compañera de cuarto, una mujer diminuta cuyo nombre aún no sabía, roncaba suavemente en la cama de al lado, un sonido rítmico que acentuaba mi propia vigilia. Yo yacía con los ojos abiertos, mirando el techo agrietado donde la pintura se desconchaba, formando mapas de territorios desconocidos. El pasado no me asaltaba, más bien se filtraba, lentamente, con una claridad brutal, como agua a través de una grieta en una presa. El estorbo que ahora era, alguna vez fue la roca sobre la que mi hijo construyó su vida. Mi mente voló 30 años atrás, a la cocina de nuestra pequeña casa, que siempre olía a canela, a levadura y a pan recién hecho. La panadería El Trigo de Oro no era solo un negocio, era el legado del abuelo de Ricardo, mi difunto esposo. Era el sudor de nuestras frentes, la harina bajo nuestras uñas, y la esperanza de un futuro mejor para nuestro único hijo, Ulises. Era un lugar de trabajo duro, pero también de risas y de sueños amasados junto con la masa. Recordé una noche en particular, con una nitidez que dolía. Ulises tenía 20 años, estaba en la universidad, estudiando para ser alguien importante, un administrador de empresas, un título que sonaba tan grandilocuente y ajeno a nuestro mundo de harina y madrugadas. Llegó a casa mucho después de la medianoche, pálido como el papel, con los ojos enrojecidos y hundidos. Se sentó a la mesa de la cocina, donde yo estaba amasando la masa para los bolillos del día siguiente, y se derrumbó, no en un llanto ruidoso, sino en un sollozo silencioso y convulso que sacudía todo su cuerpo. Una deuda, no una deuda de libros o de matrícula, sino de juego, unas malas amistades, unas partidas de póker que se habían salido de control, unas apuestas estúpidas para impresionar a gente que no valía la pena.
No era una fortuna para el mundo, pero para nosotros que contábamos cada peso, lo era. Ricardo, mi Ricardo, era un hombre recto, de principios firmes como la madera de roble. Para él, una deuda de juego era más que una imprudencia, era una mancha en el honor. Si se enteraba, el mundo se vendría abajo para Ulises. Vi el pánico puro en los ojos de mi hijo, la misma mirada de niño asustado que ponía cuando rompía un plato y esperaba el castigo. Y mi corazón de madre, ese músculo necio y ciego, se interpuso entre él y la consecuencia, como siempre lo había hecho. No te preocupes, mijo, lo arreglaremos, le susurré, mis manos enharinadas torpes al secarle las lágrimas. Tu padre no tiene por qué saberlo. Esa noche, cuando Ricardo dormía su sueño pesado de hombre trabajador, saqué la vieja caja de metal donde guardábamos nuestros ahorros. El dinero para el viaje a Oaxaca, que llevábamos planeando por años, para celebrar nuestro 25º aniversario. El dinero para arreglar el horno viejo de la panadería. Conté los billetes bajo la tenue luz de la cocina. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Faltaba un poco. Al día siguiente, con el corazón encogido, fui a la casa de empeño del centro, un lugar que nunca pensé que pisaría, y dejé allí el collar de oro que mi madre me había regalado en mi boda. Sentí el frío del mostrador de cristal y la mirada indiferente del valuador mientras pesaba mi recuerdo más preciado. Ulises lloró de nuevo cuando le di el dinero. Lágrimas de alivio, no de arrepentimiento. Te lo juro, mamá, voy a cambiar. Esto me ha servido de lección. Te lo pagaré todo, te compraré un collar más bonito, ya verás. Nunca lo hizo, y yo, en mi ceguera, nunca se lo recordé. Creí que mi sacrificio era una prueba de amor, sin darme cuenta de que solo le estaba enseñando que sus acciones no tenían consecuencias. El techo del asilo parecía bajar, oprimiéndome. La culpa, un veneno lento, se mezclaba con el dolor de la traición. Recordé las discusiones con Ricardo, no peleas, sino conversaciones serias, preocupadas, a altas horas de la noche, cuando creían que Ulises dormía. Él no era tonto. Veía la irresponsabilidad de nuestro hijo, su encanto fácil para conseguir lo que quería sin el sudor del esfuerzo. Lo estás malcriando, Herminia, me decía con su voz grave, mientras revisaba las cuentas de la panadería. Le das todo antes de que lo pida. Ese muchacho necesita aprender lo que cuesta un peso, lo que duele un callo en la mano. El mundo no es una panadería donde siempre hay pan caliente esperándolo. Y yo, tonta de mí, lo defendía con una lealtad equivocada. Solo está buscando su camino, viejo. Es joven, es inteligente, llegará lejos. Dale tiempo. Mi defensa era un muro que construía alrededor de Ulises, pero también era una jaula para mí misma. Me negaba a ver la verdad, que mi amor incondicional se estaba convirtiendo en una excusa para su mediocridad, para su falta de carácter. Yo era su red de seguridad, siempre lista para evitar que cayera, pero nunca me pregunté quién me sostendría a mí si alguna vez tropezaba. Ahora, en esta cama extraña, en esta habitación que olía a final, lo sabía. Nadie. La cara de Ricardo, surcada de arrugas y de una bondad cansada, apareció en mi memoria. Murió hace 5 años de un infarto fulminante mientras dormía. Su último aliento fue a mi lado, en nuestra cama. Después de su muerte, la panadería se sintió enorme y vacía, y el olor a pan ya no me traía alegría, sino una nostalgia dolorosa. Ulises, ya casado con Epifanía, sugirió que la vendiera. Es mucho trabajo para ti sola, mamá. Ya trabajaste bastante toda tu vida. Véndela y descansa. Nosotros te cuidaremos. Creí en sus palabras. Anhelaba ese descanso, anhelaba el cuidado que me prometían. Vendí el trigo de oro, el lugar donde Ricardo y yo habíamos amasado nuestros sueños. El dinero, una suma considerable, lo puse en una cuenta. Para mi vejez, le dije a Ulises. Él asintió, con una seriedad en el rostro que ahora me parecía una burla macabra. Claro, mamá, es tu dinero, tu seguridad. Qué ilusa fui. Esa seguridad era la que ahora pagaba por esta cama, esta habitación, esta prisión. Mi sacrificio se había convertido en mi condena, y el sentimiento de culpa regresaba,
afilado como un cuchillo. Ricardo tenía razón. Yo había creado al monstruo que me había devorado, alimentándolo con mi amor ciego, protegiéndolo de las consecuencias de sus actos, enseñándole que mamá siempre estaría ahí para arreglar sus desastres. Y ahora que yo era el desastre, simplemente me había barrido debajo de la alfombra. El estorbo no nació hoy. Yo lo cultivé con esmero, con amor y con una estupidez infinita durante 38 años. El recuerdo de Epifanía entró en mi mente sin ser invitado, tan filoso y desagradable como el olor a desinfectante que me rodeaba. Si Ulises era la mano que me empujó al abismo, Epifanía era la voz que le susurraba al oído que era necesario hacerlo, la que le convenció de que no era un crimen, sino un acto de piedad. La conocí hace 10 años. Ulises nos la presentó en una cena de domingo. Era delgada, con un cabello teñido de un rubio demasiado artificial y unos ojos pequeños y rápidos que evaluaban todo, desde los muebles de mi casa hasta la marca de mi ropa, calculando su valor, su estatus. Había una ansiedad en ella, una necesidad constante de aparentar algo que no era. Provenía de una familia modesta, como la nuestra, pero hablaba de marcas de lujo y de viajes al extranjero como si hubiera nacido en cuna de oro. Al principio, intenté quererla por el amor que le tenía a mi hijo. Le enseñé a hacer el mole de mi abuela, un secreto familiar guardado por generaciones. Le regalé mis mejores recetas de la panadería, las que me habían costado años perfeccionar. Ella sonreía, una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Nunca me llamó mamá o suegra. Siempre fui la mamá de Ulises. Una posesión, no una persona. Un mueble más en la vida de su esposo. Su verdadera naturaleza se reveló en pequeñas dosis, como un veneno administrado lentamente para que la víctima no note su efecto hasta que es demasiado tarde. Su obsesión era su hermana mayor, Cassandra, quien se había casado con un ingeniero de una empresa importante y vivía en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Cada reunión familiar, cada llamada telefónica, se convertía en un monólogo de Epifanía sobre la nueva camioneta de Cassandra, las vacaciones de Cassandra en Cancún, la escuela privada de los hijos de Cassandra. Recuerdo una cena de Navidad, poco después de la muerte de Ricardo. Estábamos todos en mi casa. Yo había pasado 2 días cocinando, intentando llenar el vacío inmenso de mi esposo con los sabores y olores de siempre, una forma torpe de invocar su presencia. Ulises parecía contento, devorando los romeritos como cuando era niño, pero Epifanía no dejaba de mirar su teléfono, tecleando con una furia contenida. Cassandra y su esposo se van a esquiar a Colorado, anunció de repente, a nadie en particular. Su voz tenía un filo metálico. Dice que el aire de la montaña es maravilloso para los niños. Le compraron traje de nieve de marca. Luego, su mirada se posó en Ulises, afilada como un punzón. Nosotros ni siquiera hemos podido cambiar el coche, ¿verdad, mi amor? El tuyo ya parece carcacha al lado del de mi cuñado. El otro día, una de mis amigas me preguntó si teníamos problemas de dinero. Ulises se encogió en su asiento, la alegría evaporándose de su rostro. Vi la vergüenza colorear su cuello. Yo intervine, como siempre, la pacificadora, la protectora. Pero tienen salud, hija. Y se tienen el uno al otro. Eso es lo más importante. Epifanía me dedicó una sonrisa condescendiente, una que apenas movía los labios. Claro, suegra, la salud es importante, pero las facturas no se pagan con salud, y el estatus no se compra con amor. Después de esa noche, la presión sobre Ulises se intensificó, y la presión sobre mí también. Fue entonces cuando Epifanía comenzó la sutil y perversa campaña para declararme senil. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles al principio, diseñadas para hacerme dudar de mi propia mente. Un día, mis llaves del coche desaparecieron. Estaba segura de haberlas dejado en el cuenco de la entrada, como siempre. Las busqué por toda la casa durante 1 hora, cada vez más angustiada, mi corazón latiendo con fuerza. Ulises y Epifanía llegaron de visita, y después de ayudarme a buscar con una paciencia exasperante, Epifanía las encontró dentro del azucarero de la cocina. «Ay, suegra», dijo, con una voz cargada de falsa preocupación,
mientras me las entregaba como si fueran un objeto peligroso. Creo que de verdad debería ir al médico. Poner las llaves en el azúcar. No es normal. Cada día está más olvidadiza. Yo sabía que no las había puesto ahí. Estaba absolutamente segura. Pero la duda, una semilla venenosa, fue plantada. Y si de verdad estaba perdiendo la memoria, y si no recordaba haberlo hecho, Ulises permaneció en silencio, su rostro una máscara de preocupación, cómplice con su silencio, con su negativa a defenderme. Otro día, me llamó para confirmar una cita médica con un geriatra que yo no recordaba haber hecho. Claro que sí, mamá. Hablamos ayer por teléfono, ¿no te acuerdas? Me dijiste que te dolía la espalda y que te sentías muy cansada. Insististe en que te hiciera la cita. Yo no recordaba nada de eso. Empecé a dudar de mi propia mente, a sentir miedo de mi propia casa, de mi propia cabeza. La manipulación era su arte, sutil, constante y cruel. Me hacían sentir como una niña, como una incompetente. La narrativa que construyeron para justificar sus planes era que yo era un peligro para mí misma, pero la verdad era que yo era un obstáculo para ellos. Mi casa, mi dinero, mi mera presencia eran un recordatorio constante de la vida que ellos no tenían y que sentían merecer. La última vez que los vi antes de mi cumpleaños fue en mi casa. Epifanía recorría la sala con la mirada, no como una invitada, sino como un tasador. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, Herminia», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, lo que sonó como un insulto, una forma de degradarme. Tanto espacio desperdiciado, y la limpieza debe ser agotadora para ti. Ulises y yo podríamos darle un buen uso, podríamos remodelarla, hacer una terraza para los niños, invitar a mis socios. Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado de más. Pero el mensaje era cristalino. Ellos no querían cuidarme, querían mis cosas, querían mi vida. Y para conseguirla, primero tenían que deshacerse de mí. Tenían que convencerme a mí y al mundo de que yo ya no era capaz de manejar mi propia existencia. Tenían que convertirme en un estorbo mucho antes de pronunciar la palabra. Y yo, ahogada en mi soledad y en la duda que ellos mismos habían sembrado con tanta pericia, empecé a creerles. Empecé a pensar que tal vez tenían razón. Los primeros días en la residencia El Ocaso se fundieron en una neblina gris de confusión y resignación. Me asignaron la habitación 2B, un cuarto pequeño con 2 camas de metal, un armario metálico que sonaba a hueco y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Era como mirar un paisaje sin horizonte, un final de camino. Mi vida, antes llena de los olores de la panadería y el calor de mi hogar, se había reducido a esas 4 paredes y al olor penetrante y químico de la lejía. La rutina era una tiranía diseñada para borrar la individualidad. Despertar a las 7 con una luz fluorescente que parpadeaba. Desayuno insípido a las 8, servido en bandejas de plástico. 1 hora de actividades en la sala común, que generalmente consistía en mirar una televisión con el volumen demasiado alto, sintonizada en un canal de telenovelas chillonas. Almuerzo a la 1, siesta obligatoria. Y así hasta la cena y la hora de dormir. Éramos un rebaño, conducido por enfermeras con sonrisas cansadas y voces infantilizadoras que usaban el mismo tono para hablar con nosotros que con un niño pequeño. Me llamaban abuelita o corazón, palabras que deberían ser cariñosas, pero que en sus bocas sonaban como una sentencia, una forma de despojarme de mi nombre, de mi identidad. Ulises cumplió su promesa de cuidarme a su manera. El segundo día, una enfermera se me acercó con una sonrisa de lástima. Corazón, su hijo llamó, dijo. Dio instrucciones de que le retiremos el teléfono celular. Dice que las llamadas la confunden y la alteran, y que es por su bien. Me quedé sin voz, una bola de hielo formándose en mi estómago. No era por mi bien, era para aislarme, para cortarme el único lazo que me quedaba con el mundo exterior, con mi hermana, con mis pocas amigas. Estaba siendo borrada, sistemáticamente, convertida en una no persona. Fue en medio de esa desesperanza absoluta que conocí a Nazaria, mi compañera de cuarto. Era una mujer de 75 años,
con una cabellera blanca y rebelde que se negaba a ser domada y unos ojos oscuros que, a pesar de la opacidad de la edad, todavía tenían un destello de desafío. Al principio apenas hablaba, me observaba desde su cama con una intensidad que me incomodaba, como si estuviera evaluándome. Una tarde, mientras yo miraba sin ver la telenovela en la sala común, se sentó a mi lado. El sofá olía a polvo y a vejez. ¿Tú también?, preguntó, sin preámbulos. Su voz era ronca, como si no la usara a menudo. ¿Yo también qué?, respondí confundida. ¿Firmaste papeles que no entendiste? ¿Te prometieron cuidarte y te abandonaron aquí como un perro en la carretera?, dijo, con una amargura tan pura y afilada que reconocí al instante como un eco de la mía. Asentí en silencio, incapaz de formar palabras, y por primera vez en días lloré. Lloré sin sollozos, las lágrimas simplemente rodando por mis mejillas, calientes y saladas. Nazaria no intentó consolarme. No me dio palmaditas en la espalda, ni me dijo que todo estaría bien. Solo se quedó a mi lado, un acto de solidaridad silenciosa que valía más que cualquier palabra vacía. Poco a poco, en los días siguientes, empezamos a hablar. En susurros, por la noche, cuando las luces estaban apagadas. Le conté de Ulises, de la panadería, de mi Ricardo. Ella me contó de sus 2 hijos, ambos profesionales exitosos que vivían en la ciudad. Estaban muy ocupados para cuidar de su vieja madre, dijo con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos tristes. Me hicieron firmar un poder notarial. Dijeron que era para administrar mi pensión más fácilmente. Una semana después, vendieron mi casa, la casa donde nacieron, donde aprendieron a caminar. Me trajeron aquí con la excusa de que estaría mejor atendida. Su historia era un espejo de la mía, una versión más avanzada de la misma traición. Nazaria se convirtió en mi ancla en ese mar de desesperación. Hablábamos de nuestras vidas pasadas, de las recetas que solíamos cocinar, de las tonterías que nuestros hijos hacían de pequeños. En esos breves momentos, dejábamos de ser las ancianas olvidadas de la habitación 2B y volvíamos a ser las mujeres que éramos, madres, esposas, trabajadoras, mujeres con historias, con pasiones, con vida. Una noche, mientras compartíamos unas galletas insípidas que una voluntaria nos había dejado, Nazaria me confesó su mayor miedo. No le temo a la muerte, Herminia. A mi edad, la muerte es una vecina que ya conoces de vista. Le temo a morir aquí. A que mi último recuerdo sea el olor de este desinfectante y que mi nombre se convierta solo en un número en un archivo polvoriento. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en el silencio de la noche mucho después de que ella se durmiera. Me di cuenta de que ese era también mi miedo. El miedo a desaparecer sin dejar rastro, a que la última versión de mí fuera la que Ulises y Epifanía habían creado. Una anciana senil, un estorbo. La historia de Nazaria era una advertencia, un presagio de mi propio futuro si no hacía algo. La resignación que me había paralizado empezó a resquebrajarse, reemplazada por una brasa de ira, pequeña pero caliente. No podía permitir que ese fuera mi final, no podía permitir que ganaran. El cambio en Nazaria fue repentino y brutal, como una tormenta de verano que llega sin aviso. Una mañana se despertó con una tos seca que sacudía su frágil cuerpo. Por la tarde, la fiebre la consumía, sus mejillas pálidas ahora manchadas de un rojo febril. Avisé a las enfermeras, pero estaban ocupadas, desbordadas, moviéndose con una prisa que no dejaba lugar a la compasión. Le daremos un paracetamol, abuela, seguro es un resfriado, dijo una de ellas sin siquiera mirarla a los ojos, su atención ya en el siguiente residente, en la siguiente tarea. Pero no era un resfriado. Durante 2 días, vi con impotencia cómo la vida se escapaba de ella. La tos se volvió húmeda, un sonido gutural que llenaba nuestra pequeña habitación. Su respiración se convirtió en un silbido agónico, cada inhalación un esfuerzo hercúleo. Rogué, supliqué que llamaran a un médico, que la llevaran a un hospital. Me ignoraron con una paciencia condescendiente. Está estable, decían las notas en su expediente, una mentira burocrática escrita bajo la luz fluorescente. Estable. Estaba muriendo frente a mis ojos,
ahogándose lentamente, y para ellos solo era un número estable. Sus hijos, los profesionales exitosos, no respondían las llamadas de la residencia. «Están en una reunión importante», decía la secretaria con voz aburrida al otro lado de la línea. Estaban demasiado ocupados viviendo las vidas que ella les había dado, las vidas construidas sobre su sacrificio, como para acompañarla en su muerte. La ironía era tan cruel que quemaba. La última noche, la fiebre cedió y una extraña y escalofriante lucidez se instaló en sus ojos. Me pidió que me acercara, moviendo apenas los dedos. Su mano, fría y huesuda como la de un espantapájaros, buscó la mía. Su tacto era frágil, pero su agarre tenía una fuerza inesperada. «No dejes que te ganen, Herminia», susurró, cada palabra un esfuerzo inmenso. Su aliento olía a enfermedad y a fin, un olor dulce y metálico que nunca olvidaré. «No dejes que te entierren aquí, como a mí. No dejes que tu nombre se borre». Abrió el puño y me apretó algo en la palma. Era su viejo broche de plata, con la forma de un colibrí en pleno vuelo, y un trozo de papel arrugado y suave por el tiempo. Un billete de lotería. Mi esposo lo compraba todas las semanas, el mismo número. 54.832. Una tontería, pero era su pequeña esperanza, dijo con una sombra de sonrisa, sus labios agrietados. Me quitaron mis fotos, mis recuerdos, pero esto se les olvidó en el bolsillo de un viejo abrigo. Quédatelo, lucha. Y quién sabe, a lo mejor los milagros existen, aunque sea para las viejas olvidadas como nosotras. Cerré mi mano sobre sus regalos, el metal frío del broche y el papel frágil del billete. Le prometí que lucharía. Fue la única palabra que pude pronunciar. No supe qué más decir. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, mientras su respiración se hacía más y más superficial, como las olas que se retiran de la orilla, hasta que se detuvo por completo en la quietud que precede al amanecer. Sola, conmigo como única testigo de su última y silenciosa rebelión. La muerte de Nazaria no fue registrada como una tragedia, sino como un inconveniente administrativo. Su cuerpo fue retirado con una eficiencia impersonal, cubierto por una sábana blanca. Sus pocas pertenencias, metidas en una caja de cartón y selladas. Sus hijos llegaron por la tarde, vestidos de un luto impecable y con caras de compungida pena. Una actuación perfecta para las enfermeras y el director. No derramaron una sola lágrima. Solo firmaron los papeles y preguntaron por el certificado de defunción para poder tramitar el seguro. Verlos allí, tan fríos y calculadores, tan ajenos al sufrimiento de la mujer que les dio la vida, desató algo dentro de mí. La tristeza se evaporó, y en su lugar quedó una furia helada, clara y afilada como un trozo de vidrio. La muerte de Nazaria no había sido por vejez. Había sido un asesinato por negligencia, por indiferencia, por abandono, y yo había sido testigo. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama, en el silencio ahora abrumador de la habitación 2B, y miré por la ventana la pared de ladrillos. Ya no veía una pared, veía los barrotes de mi celda. La muerte de Nazaria no era un presagio, era una sentencia. Si me quedaba aquí, ese sería mi final. Apreté el billete de lotería en mi mano. Era una tontería, una esperanza absurda, pero era lo único que tenía. Era el último legado de Nazaria, su último acto de rebelión, y yo no la iba a defraudar. Ya no lucharía solo por mí. Luchar por salir de aquí era honrar su memoria. Era asegurarme de que su muerte no fuera en vano. La brasa de ira que sentía se convirtió en una llama voraz. El ocaso no sería mi tumba, sería el punto de partida de mi venganza. Pasaron varios días, quizás una semana. El tiempo en el ocaso era un líquido espeso y sin sabor. La rutina del asilo intentaba tragarme de nuevo, pero la furia que Nazaria había encendido en mí era un escudo invisible. Me movía entre los demás residentes como un fantasma, observando, pensando, esperando el momento adecuado. El billete de lotería arrugado y el broche del colibrí estaban escondidos en un pequeño bolsillo secreto que había cosido en el forro de mi viejo bolso. Eran mi secreto, mi talismán, la prueba de que no estaba completamente sola.
La oportunidad llegó de la mano de una joven voluntaria, una estudiante de trabajo social llamada Sofía, cuyo rostro aún no estaba marcado por el cinismo. Venía 2 veces por semana y traía periódicos recientes para estimular la mente de los mayores, como decían los folletos del centro. La mayoría los ignoraba, prefiriendo la hipnosis de la televisión. Pero yo esperaba su llegada con una ansiedad febril, fingiendo interés en las noticias del mundo, cuando mi único interés era una pequeña sección en la página de atrás. Ese martes, me entregó el periódico del día anterior. Para que se entretenga, doña Herminia, dijo con una sonrisa amable. Le agradecí con más efusividad de la necesaria. Con manos que intentaba mantener firmes, busqué la sección de la Lotería Nacional. Mi corazón latía tan fuerte que temí que alguien pudiera oírlo, un tambor delatador. Fui a la sala común, que a esa hora de la tarde, durante la siesta obligatoria, estaba casi vacía. En un rincón, cubierta de una fina capa de polvo, había una vieja computadora de escritorio para uso de los residentes. Nadie la usaba jamás. Era una reliquia de una época en la que la tecnología todavía prometía conectar a la gente. Me senté frente a ella, mirando por encima del hombro para asegurarme de que nadie me veía. El aparato tardó una eternidad en encenderse, su ventilador zumbando como un insecto moribundo. Abrí el navegador de Internet, una ventana a un mundo que se sentía a millones de kilómetros de distancia. Tecleé la dirección de la Lotería Nacional. Mis dedos, acostumbrados a la suavidad de la masa y a la tierra del jardín, se sentían torpes y gigantes sobre las teclas de plástico. Saqué el billete del bolso. El número era 50 y 4832. Lo había memorizado, lo había repetido en mi mente cientos de veces, pero necesitaba verlo, tenerlo frente a mí, como si el papel mismo contuviera la magia. Lo tecleé en el verificador de premios, con el corazón en la garganta. La página cargó con una lentitud exasperante, y entonces apareció en la pantalla, en letras grandes y verdes. Número 54,732. Resultado: ganador del premio mayor. Me quedé sin aliento. Leí la frase una y otra vez. Las letras bailaban frente a mis ojos, perdiendo el sentido. Premio mayor. Miré la cifra debajo. 50 millones de pesos. Una cantidad tan vasta, tan abstracta, que mi mente no podía procesarla. Era solo un número en una pantalla polvorienta. Miré a mi alrededor. La sala estaba en un silencio absoluto. El único sonido era el zumbido de la computadora y el martilleo de mi propio corazón en mis oídos. No sentí una explosión de alegría. No sentí ganas de gritar o de reír. Lo que sentí fue un miedo helado, paralizante, un terror que me recorrió desde la nuca hasta los talones, seguido de una claridad absoluta y aterradora. Este dinero no era una bendición, era un arma, y era un peligro mortal. Si Ulises, si Epifanía, si alguien en este lugar se enteraba, me destruirían, intentarían declararme loca de atar, usarían el premio como la prueba definitiva de mi senilidad, me incapacitarían legalmente y me arrebatarían hasta el último centavo. Me encerrarían en un lugar aún peor que este, donde nunca más vería la luz del día, donde me convertiría en una anécdota, la vieja loca que ganó la lotería. Con manos temblorosas, imprimí la página de confirmación. El papel salió caliente de la impresora. Lo doblé una y otra vez, con precisión nerviosa, hasta que fue un pequeño cuadrado de papel, y me lo metí en el sujetador, junto a mi piel. Se sentía como un trozo de hielo o de fuego. Borré el historial del navegador, apagué la computadora y volví a mi habitación caminando como una autómata, mis piernas moviéndose por pura memoria. Me senté en la cama y el peso de la situación me aplastó. 50 millones de pesos. La ironía era casi insoportable. Nazaria, en su último acto, me había dado la llave para escapar, pero la puerta estaba custodiada por dragones. No podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda profesional, discreta, inteligente. Y entonces, un nombre vino a mi mente, claro y nítido como el sonido de una campana: Basilio, el joven abogado voluntario, el que me había mirado con genuina preocupación en los ojos.
el que no me había llamado abuelita. Él era mi única esperanza. Tenía que encontrar una manera de hablar con él, a solas. Mi vida literalmente dependía de ello. Este dinero no era para un retiro de lujo en la playa, era mi arsenal de guerra, y estaba a punto de empezar a planear mi primera batalla. La espera fue una tortura. Basilio solo venía los viernes. 3 días, 3 largos días en los que tuve que actuar con absoluta normalidad, comer la comida insípida, sonreír a las enfermeras, participar en las estúpidas actividades de la tarde, todo mientras el secreto de 50 millones de pesos ardía bajo mi ropa y en mi mente. Cada vez que alguien se me acercaba, mi corazón se detenía. Sentía como si las palabras premio mayor estuvieran escritas en mi frente, brillantes y delatadoras. Dormía a saltos, despertando con el corazón desbocado, soñando que Ulises entraba en mi habitación y me arrebataba el papel impreso. El viernes por la mañana lo vi entrar en la sala común. Era alto y delgado, con unas gafas que le daban un aire serio, pero unos ojos amables que observaban todo con atención. Llevaba una pila de folletos sobre derechos de los ancianos. Esperé, con el estómago hecho un nudo, a que terminara de hablar con el director. Cuando se quedó solo, me acerqué a él, con el corazón en la garganta. «Licenciado», dije en voz baja, mi voz apenas un susurro, «¿podría hablar con usted un momento?» «En privado. Es sobre mi situación legal. Es urgente». Él me miró, sorprendido por mi urgencia, pero asintió de inmediato al ver la desesperación en mis ojos. «Por supuesto, doña Herminia. Vayamos a la pequeña biblioteca. Estaremos tranquilos allí». La biblioteca era un cuarto diminuto y sin ventanas, con una estantería llena de libros viejos y donados cuyas páginas olían a polvo y a tiempo. El aire estaba cargado, estancado. Basilio cerró la puerta, y el simple clic del pestillo me dio una extraña sensación de seguridad. «Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Ha habido algún problema con su hijo?» Mis manos temblaban tanto que apenas podía hablar. En lugar de responder, saqué con torpeza el pequeño cuadrado de papel impreso de mi sujetador y se lo entregué. Estaba húmedo por mi transpiración. Él lo desdobló, confundido. Sus ojos recorrieron el papel una vez, luego otra. Vi cómo sus cejas se alzaban. Se quitó las gafas, limpió los cristales con un pañuelo, se las volvió a poner y miró el papel por tercera vez, acercándolo a sus ojos, como si no pudiera creer lo que leía. Levantó la vista hacia mí, sus ojos abiertos como platos. No había incredulidad en ellos, sino un asombro absoluto y la rápida comprensión de un hombre inteligente. «¿Esto es real?», susurró, su voz apenas audible. «Lo es. El billete lo tengo escondido, lo compré. Bueno, me lo regaló una amiga. No era el momento de contar la historia de Nazaria, ya habría tiempo para honrarla. Necesito su ayuda, y necesito que sea el secreto mejor guardado del mundo». Vi cómo la mente del joven abogado empezaba a trabajar a toda velocidad. El asombro fue reemplazado por una concentración intensa. Vio el peligro antes de que yo tuviera que explicarlo con palabras. Su hijo dijo, casi para sí mismo, «Si se entera de esto, intentará incapacitarla. Dirá que el dinero la ha vuelto loca, que no puede manejarlo. Reclamará la tutela y se quedará con todo. Utilizará este premio como la prueba definitiva de su supuesta senilidad». «Exacto», confirmé, sintiendo un alivio inmenso al ser comprendida, al no ser tratada como una anciana tonta. «Por eso necesito desaparecer. Quiero ser un fantasma». Basilio se sentó en la única silla del cuarto. Se pasó una mano por el pelo, despeinándolo. «Esto es enorme, doña Herminia, y muy peligroso, pero podemos hacerlo». Se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro conspirador, lleno de energía. «Tenemos que movernos rápido y en silencio. Lo primero es cobrar ese premio sin que nadie lo sepa. Crearemos un fideicomiso ciego. Es una estructura legal donde el beneficiario final, usted, es anónimo para el público y para las instituciones. El dinero entrará ahí directamente. Su nombre no aparecerá por ninguna parte. Legalmente, Herminia Taylor seguirá siendo una jubilada con una pequeña pensión». Mientras hablaba,
Algo en mí cambió fundamentalmente. La mujer asustada que había entrado en esa biblioteca empezó a desvanecerse. En su lugar, resurgió la Herminia que había dirigido una panadería durante 30 años, la que sabía de números, de proveedores, de planificación, de estrategia. Necesitaré documentos, interrumpí, mi voz sonando más firme, más como la de antes. Todos los documentos, los estados de cuenta de los últimos 5 años, las escrituras de la casa que vendí, los papeles de la panadería. Sospecho que Ulises no solo me abandonó, creo que me ha estado robando durante años, pequeñas cantidades, para que no me diera cuenta. Basilio me miró con un nuevo respeto, como si viera más allá de mi pelo blanco y mis arrugas. Tiene razón. Su competencia y lucidez son nuestra mejor arma contra él. Yo me encargaré de la parte legal, de crear el fantasma. Pero usted, doña Herminia, usted será la detective. Juntos, reuniremos las pruebas. Haremos esto bien. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ese día, en esa biblioteca polvorienta, nació una alianza improbable. Un joven abogado idealista y una anciana traicionada, convertida en millonaria por un giro del destino. No éramos David contra Goliat. Éramos dos fantasmas a punto de empezar a mover los hilos desde las sombras. El plan estaba en marcha. Y por primera vez desde que llegué a El Ocaso, no sentí miedo, sentí poder. Un poder frío, afilado y paciente. La semana siguiente fue un torbellino de actividad clandestina que se desarrolló bajo las narices de mis carceleros. Basilio, con una eficiencia y una discreción que desmentían su juventud, movió cielo y tierra. Logró que un notario de su confianza, un hombre mayor y de aspecto severo, viniera al asilo con el pretexto de una consulta gratuita sobre testamentos para residentes. Nadie sospechó nada. En la biblioteca polvorienta, que se había convertido en nuestro santuario secreto, firmé los papeles que me convertían en la beneficiaria anónima de un fideicomiso llamado El Colibrí de Plata, en honor a Nazaria. El billete de lotería, protegido dentro de un sobresellado, fue entregado y el proceso de cobro se inició, todo bajo un secreto absoluto. La fuga se planeó con la precisión de un robo de banco. Basilio, a través de sus contactos, descubrió que una de las enfermeras más jóvenes del turno de noche tenía un hermano al que él había ayudado a salir de un problema legal unos años atrás. Apelando a esa deuda de gratitud, consiguió su colaboración. La noche del jueves, esa enfermera, una chica asustada pero leal, dejó abierta una puerta de servicio que daba a un callejón trasero oscuro y maloliente. A las 3 de la madrugada, mientras el asilo estaba sumido en el silencio y los ronquidos, me deslicé fuera de mi cama. El corazón me martillaba contra las costillas. Me vestí en la oscuridad, con ropa oscura que Basilio me había conseguido. Dejé sobre la almohada vacía de Nazaria, que nadie había vuelto a ocupar, su broche de colibrí. Era un adiós silencioso y una promesa. Con mi viejo bolso y una pequeña mochila con lo esencial, salí de la habitación 2B para siempre, sin mirar atrás. Afuera, en el callejón, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Basilio me esperaba en un coche modesto y discreto. No dijimos nada. El viaje fue silencioso, atravesando la ciudad dormida, un laberinto de luces de neón y calles vacías. Me llevó a un pequeño y discreto apartamento en un barrio obrero, un lugar donde nadie pensaría en buscar a una nueva millonaria. Aquí estará segura, doña Herminia, me dijo al dejarme, entregándome un teléfono prepago y un juego de llaves. Nadie la buscará aquí. Por ahora, descanse. Mañana empieza el verdadero trabajo. Y así fue. Lejos de descansar, convertí ese apartamento anónimo en mi cuartel general, mi centro de operaciones. Basilio, a través de solicitudes legales formales, empezó a conseguir los documentos que le había pedido. Cada sobremanila que llegaba era una pieza del doloroso rompecabezas de la traición de mi hijo. Las primeras semanas me dediqué a estudiar, a convertirme en una experta en mi propia ruina. Noches en vela, con una taza de café humeante y una libreta, como en los viejos tiempos cuando cerraba las cuentas de la panadería. Los estados de cuenta bancarios. Al principio,
todo parecía normal, las cifras bailaban ante mis ojos. Pero mi instinto, el de una mujer que había contado cada peso durante 40 años, me decía que algo estaba mal, que el diablo estaba en los detalles. Empecé a trazar un mapa financiero, una línea de tiempo, las fechas de los depósitos grandes en la cuenta de Ulises, sus compras extravagantes, un coche nuevo, un reloj de lujo para Epifanía, unas vacaciones que no podían permitirse, y entonces lo vi. La conexión era clara como el agua. 3 veces, en los últimos 4 años, grandes sumas de dinero habían salido de mi cuenta de inversiones, supuestamente para reinversiones de bajo riesgo en bonos del gobierno, según los informes simplificados que Ulises me mostraba con una sonrisa tranquilizadora, pero ese dinero nunca se reinvirtió. Días después, sumas casi idénticas aparecían en la cuenta de la empresa de Ulises, una consultoría que, según los registros públicos que Basilio encontró, estaba al borde de la quiebra desde hacía años. La prueba definitiva, la que me rompió el corazón en 1000 pedazos, llegó con los papeles de la panadería. Allí estaba, un préstamo solicitado a nombre del negocio, el trigo de oro, 2 años después de que yo la hubiera vendido. Había utilizado el nombre y la reputación de nuestro legado familiar para seguir enriqueciéndose. La firma que aparecía al final del documento era una imitación casi perfecta de la mía, pero le faltaba un pequeño temblor en la H de Herminia, un detalle casi imperceptible que solo yo conocía, el resultado de una vieja lesión en la muñeca. Había falsificado mi firma, había profanado el nombre de su abuelo y de su padre. El dolor fue agudo, físico, como si me hubieran apuñalado, pero esta vez ya no había lágrimas, solo una fría y metódica rabia. Marqué cada transacción sospechosa con un bolígrafo rojo. Hice anotaciones detalladas en los márgenes. Organicé los documentos en carpetas, por fecha, por tipo de fraude. Estaba redescubriendo una parte de mí que creía muerta, la mujer inteligente, meticulosa y fuerte que había levantado un negocio de la nada. Ulises y Epifanía habían intentado convencerme de que era una anciana inútil y olvidadiza, pero en ese apartamento, rodeada de pruebas irrefutables de su engaño, me di cuenta de que nunca había estado más lúcida en toda mi vida. Mientras yo cazaba en silencio, construyendo mi caso ladrillo a ladrillo, Ulises se dio cuenta de que su presa había escapado. El asilo le notificó mi desaparición. Al descubrir que mis cuentas bancarias habían sido congeladas y puestas bajo la administración del fideicomiso, una medida preventiva de Basilio, el pánico se apoderó de él. Y un hombre cobarde y acorralado es un animal peligroso. Comenzó su contraataque, público y brutal. La ofensiva de Ulises no fue sutil. Fue una campaña mediática, una tormenta de mentiras perfectamente orquestada, diseñada para pintarme como una víctima senil y a él como un hijo devoto y desesperado. La primera vez que lo vi fue en las noticias locales de la noche. Aparecía en la puerta de mi antigua casa, ahora su casa, con el rostro compungido y los ojos enrojecidos, una imagen de piedad filial. Epifanía estaba a su lado, aferrada a su brazo como una enredadera, secándose lágrimas invisibles con un pañuelo de seda. Mi madre, Herminia, ha desaparecido, dijo a la cámara, su voz temblando con una emoción perfectamente calculada que debió ensayar frente al espejo. Sufre de pérdidas de memoria, de confusión. El otro día la encontramos a punto de incendiar la cocina. Tenemos miedo de que esté sola en la calle, o peor, que alguien, alguna persona sin escrúpulos, se esté aprovechando de su vulnerabilidad. Mamá, si estás viendo esto, por favor vuelve a casa. Solo queremos cuidarte, te queremos. Sentí náuticas al oír la palabra queremos. Estaba usando mi amor, el amor sagrado que el público siente por la figura de una madre, como un arma contra mí. Los comentarios en las redes sociales explotaron. Pobre hombre, qué buen hijo, cuánta dedicación. Ojalá encuentren pronto a la señora. A esa edad, es peligroso que estén solos, necesitan supervisión. Nadie cuestionaba su versión. ¿Quién iba a cuestionar a un hijo preocupado? Me convertí en la viejita loca del noticiero, pero la campaña mediática era solo la cortina de humo.
el ablandamiento antes del ataque principal. El verdadero golpe llegó por correo certificado al despacho de Basilio. Ulises había contratado a un abogado caro, de esos que anuncian en televisión, y había presentado una demanda formal ante un juez de familia. Solicitaba que se me declarara mentalmente incompetente y que se le concediera la tutela legal sobre mí y mis bienes, citando mi errática desaparición como prueba principal. El expediente era una obra maestra de la manipulación, una novela de ficción. Contenía declaraciones juradas de amigos de la familia, gente que yo apenas conocía, socios de Ulises que afirmaban haberme visto desorientada y hablando sola en los últimos meses. Incluía una carta de un psiquiatra, al que obviamente nunca había visto, que expresaba su grave preocupación por mi estado basándose en el relato angustiado y detallado del hijo. La pieza más cruel, la que me hizo sentir físicamente violada, eran unos audios. Eran fragmentos de mensajes de voz que yo le había dejado a Ulises a lo largo del último año, en mis momentos de mayor soledad, de tristeza, de quejas por algún dolor. Mijo, me siento tan sola desde que tu padre murió. A veces la casa se siente tan grande. Ulises, no me acuerdo dónde dejé las gafas. Esta cabeza mía ya no es la de antes. Hoy me siento un poco triste, hijo, no sé por qué. Sacados de contexto, editados con malicia y unidos uno tras otro, creaban el retrato de una mujer incoherente, deprimida, al borde del colapso mental. Cuando Basilio me leyó el expediente por teléfono, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba usando mis momentos de vulnerabilidad, mis confesiones más íntimas, como pruebas en un juicio para destruirme. Era una violación emocional, una profanación de mis recuerdos y de la confianza que una vez deposité en él. Quieren arrastrarme de vuelta, Basilio, dije, mi voz un hilo. Quieren encerrarme y quitarme todo. Quieren borrarme. No lo harán, doña Herminia, respondió él, con una calma que me ancló en medio de la tormenta. Esto es lo que esperábamos. Están asustados, por eso actúan de forma tan agresiva. Y la gente asustada comete errores. Este expediente está lleno de mentiras y vamos a desmontarlas una por una. Pero tiene que ser fuerte. La corte es un teatro y ellos ya han montado su primer acto. Ahora nos toca a nosotros preparar el nuestro y le aseguro que será mucho mejor. Pasamos los días siguientes preparando nuestra defensa como si preparáramos una guerra. Basilio contrató a una de las mejores psiquiatras forenses de la región, la doctora Alarcón, para que me hiciera una evaluación independiente y exhaustiva. Durante 2 días, hablé con la doctora, una mujer inteligente y perspicaz que no me miraba con lástima, sino con un interés profesional y agudo. Le conté todo, desde la panadería hasta la muerte de Nazaria, mostrándole las carpetas con mi investigación. Mientras tanto, yo seguía con mi propia cacería. La demanda de Ulises, en su malicia, me dio una nueva pista. Mencionaba que mis problemas se habían agravado drásticamente desde la muerte de mi esposo. Por pura intuición, una corazonada de madre, le pedí a Basilio que buscara los registros de crédito de Ricardo de los últimos años de su vida. Lo que encontró fue la pieza final y más dolorosa del rompecabezas. Ricardo, mi orgulloso y recto Ricardo, había estado pidiendo préstamos personales pequeños, uno tras otro, a espaldas mías. Estaba ahogado en deudas secretas, y las fechas de los préstamos coincidían con una precisión escalofriante con las emergencias y malas inversiones de Ulises. Mi esposo, mi amado Ricardo, no me lo dijo para no preocuparme, para no cargarme con más. Estuvo cubriendo los desastres de nuestro hijo en silencio, sacrificando su tranquilidad y su salud para proteger al mismo niño que yo protegía. Ulises no solo me había traicionado a mí, había llevado a su padre a la tumba con un corazón cargado de preocupaciones y de vergüenza. Esa revelación fue la última gota. La tristeza se transformó en una armadura de acero. Esto ya no era por el dinero, ni siquiera era solo por mi libertad. Era por Ricardo, era por Nazaria, era por cada gramo de amor y sacrificio que mi hijo había pisoteado y convertido en basura. Iba a ir a esa corte, y no iba a defenderme. Iba a acusar. El día del juicio, elegí mi ropa como un soldado elige su armadura. Un traje sastre de color azul marino,
sencillo pero elegante. Una blusa blanca, impecable. Mi único adorno era el reloj de pulsera de Ricardo. Al entrar en la sala del tribunal, sentí su peso familiar en mi muñeca, un recordatorio constante de por quién luchaba, de la justicia que le debía a su memoria. Ulises y Epifanía ya estaban allí, sentados junto a su abogado. Ulises vestía un traje caro que parecía quedarle grande, la confianza de sus entrevistas de televisión reemplazada por una tensión mal disimulada que se manifestaba en un pequeño tic en su ojo. Epifanía, a su lado, era un estudio de drama calculado, con gafas de sol oscuras dentro de la sala y un pañuelo de seda en la mano, lista para el llanto. Eran los protagonistas de su propia telenovela barata, y yo era la villana que venía a arruinarles el final feliz. Me senté junto a Basilio, erguida, la espalda recta, y no les dirigí ni una sola mirada. Sentía sus ojos clavados en mí, pero me concentré en el juez, un hombre de unos 60 años con una expresión cansada, como si hubiera visto demasiadas miserias humanas. Dio inicio a la sesión con voz monótona. El abogado de Ulises, un hombre de voz pomposa y gestos teatrales, comenzó su ataque. Describió a una madre amada pero frágil, cuya mente se desvanecía como la niebla de la mañana. Presentó las declaraciones juradas de los amigos. Reprodujo los audios editados de mis mensajes de voz. La sala escuchaba en un silencio respetuoso. Vi a algunos miembros del público, periodistas en su mayoría, asentir con compasión. La narrativa de Ulises estaba funcionando. Sentí una punzada de miedo, una duda helada. ¿Y si el juez les creía? Apreté el reloj de Ricardo con fuerza. Cuando el abogado terminó su presentación, con un floreo dramático, el juez me miró por encima de sus gafas. «Señora Taylor, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Fue Basilio quien se levantó, con una calma que contrastaba con la grandilocuencia del otro abogado. «Su señoría, mi clienta no está aquí para defenderse. Está aquí para presentar la verdad. Y la verdad es que este caso no trata sobre la salud mental de la señora Herminia. Trata sobre fraude, codicia y un intento desesperado de silenciar a una víctima antes de que pudiera denunciar a su agresor». La sala murmuró. El abogado de Ulises se puso de pie para protestar, gritando «Objeción», pero el juez lo silenció con un gesto cansado de la mano. Basilio, con una calma metódica, comenzó a desmantelar el caso de Ulises, pieza por pieza. Primero, llamó al estrado a la doctora Alarcón, quien presentó su informe psiquiátrico forense. Más de 50 páginas que concluían, sin lugar a dudas, que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, con una inteligencia, una memoria y una capacidad de razonamiento lógico superiores a la media para mi edad. Luego, el golpe de gracia. Su señoría, continuó Basilio, colocando una carpeta abultada sobre el estrado. Mientras el demandante se dedicaba a grabar y editar los mensajes de voz de su madre, nosotros nos dedicamos a revisar sus finanzas. Y hemos descubierto un patrón sistemático de fraude que se remonta a varios años. Presentamos aquí pruebas de que el señor Ulises falsificó la firma de su madre en al menos 3 ocasiones para obtener préstamos a nombre de un negocio que ella ya había vendido, préstamos que nunca pagó. Proyectó en una pantalla grande la imagen de mi firma original junto a la falsificación del documento del préstamo. Con un puntero láser, señaló la H de Herminia, un detalle que solo una persona meticulosa notaría. Y la señora Herminia, que administró su propia panadería durante 30 años, es extremadamente meticulosa. Basilio presentó los estados de cuenta, las transferencias, la prueba irrefutable del robo. Cada documento una estaca en el corazón de la mentira de Ulises. El rostro de mi hijo pasó del pálido al ceniza. Epifanía se quitó las gafas de sol, y su expresión ya no era de drama, sino de pánico puro y sin adulterar. «Y hay más, su señoría», dijo Basilio, su voz resonando en la sala silenciosa. «Hemos descubierto que el difunto esposo de mi clienta, el señor Ricardo Taylor, pasó los últimos años de su vida pidiendo préstamos personales para cubrir las malas inversiones y las deudas de su hijo. Este no es un hijo preocupado.
Es un depredador financiero que ha explotado a sus padres hasta sus últimas consecuencias. El silencio en la sala era total, denso, pesado. El juez miraba los documentos, su rostro endureciéndose con cada página que pasaba. Finalmente, se dirigió a mí. «Señora Taylor, ¿desea añadir algo?» Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todos mis años, de todos mis sacrificios. No miré al juez, miré directamente a Ulises, y por primera vez él me sostuvo la mirada. Vi en sus ojos no maldad, sino una debilidad patética. «¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta a los 8 años y te raspaste la rodilla?», pregunté, mi voz clara y firme. Él me miró, confundido, descolocado. «Lloraste, pero no lloraste por el dolor. Lloraste por el miedo a que tu papá te regañara por haber roto el faro. Y yo te cubrí. Le dije que había sido un pájaro que se estrelló contra él. Siempre te cubrí, Ulises. Cuando las deudas del juego, cuando las malas notas, cuando mentías, siempre estuve allí para protegerte de las consecuencias. Ese fue mi error, mi único y terrible error. Ya no más». Me giré hacia el juez. «No pido justicia para mí, su señoría. Pido que se detenga esta mentira. Por la memoria de mi esposo». El juez no necesitó deliberar. Su rostro era una máscara de indignación. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo saltar a todos. «Este caso queda desestimado. Se reconoce a la señora Herminia Taylor como plenamente competente. Y se ordena una investigación oficial sobre el demandante, el señor Ulises Taylor, por los posibles cargos de fraude, falsificación documental y abuso de confianza». El sonido del mazo fue el más dulce que había oído en mi vida. Al salir del tribunal, Ulises, flanqueado por su abogado, intentó acercarse. «Mamá», empezó a decir, su voz rota. Lo detuve con una mirada, no una mirada de odio, sino una de profunda y total decepción. La misma mirada que su padre le dirigía cuando lo había defraudado. Se quedó paralizado. Su rostro ya no era de ira ni de arrogancia, era de puro terror infantil. El niño asustado había vuelto, pero esta vez su madre no estaba allí para cubrirlo. La caída de Ulises fue tan rápida y estrepitosa como su ascenso había sido falso. La investigación ordenada por el juez se convirtió en un caso penal en toda regla. Los medios de comunicación, que semanas antes lo habían aclamado como un hijo modelo, ahora se abalanzaban sobre él como buitres, relatando cada sórdido detalle de su fraude. Fue arrestado una mañana al salir de su lujosa casa, la misma casa que había pagado con mi dinero y las deudas silenciosas de su padre. Las cámaras captaron su rostro, no el de un criminal desafiante, sino el de un hombre débil y derrotado, un niño sorprendido en una mentira demasiado grande. Epifanía demostró ser exactamente la persona que yo siempre supe que era, una rata abandonando un barco que se hunde. Lo abandonó antes de que la primera noche en la cárcel terminara. Solicitó el divorcio de inmediato, emitiendo un comunicado a través de su abogado en el que se declaraba una víctima más de las manipulaciones y engaños de su esposo, afirmando que no sabía nada de sus actividades ilícitas. Se llevó a los niños y desapareció, borrando cualquier rastro de su conexión con el apellido Taylor. La ruina de Ulises era su ruina, y ella no estaba dispuesta a hundirse con él. Yo observaba todo desde la distancia, desde mi pequeño apartamento anónimo. No sentí la euforia de la victoria que había imaginado durante tantas noches de insomnio. No hubo celebración, ni una sensación de triunfo, solo un vacío inmenso y una profunda sensación de pérdida. Había ganado la guerra, pero había perdido a mi hijo para siempre. O quizás me di cuenta con una tristeza infinita, nunca lo tuve. La persona que yo había amado, el niño que había criado con tanto esmero, en realidad nunca había existido. Había sido una ilusión construida sobre mi propia ceguera y su insaciable debilidad. Y el duelo por esa ilusión era un dolor sordo y constante, como una herida que se niega a cicatrizar. Pasé semanas en un limbo, sin saber qué hacer con mi libertad recién recuperada y con una fortuna que se sentía como un peso,
un recordatorio sangriento de todo lo que había perdido. Podría haber viajado por el mundo, comprado una casa en la playa, vivir una vida de lujos que nunca había soñado. Pero nada de eso tenía sentido. El dinero no podía llenar el agujero que la traición había dejado en mi vida. La claridad llegó de la forma más inesperada. Una tarde, Basilio me trajo una caja de cartón llena de cartas, cientos de cartas. Habían llegado a su despacho después de que la historia se hiciera pública, dirigidas a la señora de la panadería, a la madre valiente. Eran de hombres y mujeres de todo el país, ancianos como yo, que, al ver mi historia, se habían atrevido a contar la suya. Compartían sus propias experiencias de abandono, de abuso financiero, de hijos y nietos que les habían quitado todo. Usted me ha dado valor para denunciar a mi hija, que me quitó mi casa, decía una, con una caligrafía temblorosa. Gracias a usted he cambiado mi testamento y ahora me siento en paz, dueño de mi propio final, decía otra. Su historia es mi historia. Gracias por no rendirse, por darnos voz a los que ya no la teníamos. Lloré mientras las leía, una tras otra. Lloré por primera vez desde que todo había comenzado, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de conexión, de reconocimiento. No estaba sola. Mi dolor, mi lucha, no habían sido solo míos. Eran el eco de miles de voces silenciadas, el sufrimiento silencioso de una generación olvidada. En ese momento, entre esas cartas escritas con dolor y esperanza, encontré mi propósito. Este dinero no era mío, era de Nazaria, era de Ricardo, era de todas estas personas. Era un arma que debía ser usada para proteger a los indefensos, a los invisibles. Llamé a Basilio esa misma noche. Quiero crear una fundación, le dije, mi voz firme y clara, sin rastro de duda. Una fundación que ofrezca defensa legal gratuita y apoyo psicológico a los ancianos que sufren abuso financiero por parte de sus propias familias. Quiero que los mejores abogados trabajen para ellos. Quiero que nadie más se sienta tan solo y desamparado como yo me sentí en esa habitación de asilo. Basilio guardó silencio un momento al otro lado de la línea. Es una idea maravillosa, doña Herminia, dijo finalmente, su voz teñida de emoción. ¿Y cómo se llamará? Sonreí para mis adentros, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Se llamará Fundación Nazaria, respondí, en honor a una mujer que me enseñó que, incluso en el lugar más oscuro, siempre se puede luchar, y que a veces los milagros existen. El renacimiento no vendría de olvidar el pasado, sino de transformarlo en un futuro para otros. Pasaron 2 años. 2 años en los que me sumergí por completo en la Fundación Nazaria. Dejé el apartamento anónimo y me mudé a una casa pequeña pero luminosa, con un jardín donde planté rosales como los que tenía Ricardo. Mi vida ya no giraba en torno al dolor del pasado, sino en torno al propósito del presente. La fundación creció rápidamente, con Basilio como su director ejecutivo, demostrando ser tan brillante en la gestión como lo había sido en la estrategia legal. Contratamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Abrimos una línea de ayuda que funcionaba las 24 horas, un faro en la noche para tantas almas asustadas. Cada caso que ganábamos, cada anciano al que le devolvíamos su dignidad y sus ahorros, era una pequeña victoria personal, un bálsamo para mi propia herida. Ulises fue condenado a 8 años de prisión. Me escribió una carta desde la cárcel, un lamento lleno de autocompasión y culpas veladas hacia Epifanía, hacia la economía, hacia todos menos hacia él mismo. No la respondí, no por odio, sino porque ya no teníamos nada que decirnos. Él pertenecía a un capítulo de mi vida que finalmente había logrado cerrar. Un día de primavera, cuando los rosales de mi jardín estaban en plena floración, decidí que era el momento. Conduje hasta las afueras de la ciudad, hasta el edificio de ladrillo pálido. Residencia El Ocaso había cambiado de nombre. Ahora se llamaba Centro de Día Nazaria. La fundación había comprado el asilo 1 año atrás, no para cerrarlo, un acto de venganza estéril, sino para transformarlo desde sus cimientos. Lo que encontré al entrar no se parecía en nada
al lugar lúgubre y opresivo que recordaba. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos. Había luz natural por todas partes, y el aire olía a café recién hecho y a flores frescas. La sala común era ahora una biblioteca vibrante, llena de libros nuevos y cómodos sillones, y en el patio trasero, donde antes solo había cemento agrietado, ahora había un jardín floreciente con un pequeño huerto. Financiamos una renovación completa, pero lo más importante fue el cambio en el personal, mejores salarios, más enfermeras por residente y un programa de capacitación obligatorio en trato digno y empático. Basilio había establecido una pequeña oficina legal permanente dentro del centro, de forma gratuita para todos los residentes. Ya ningún anciano volvería a firmar un papel que no entendiera. Me senté en una banca del nuevo jardín, en el mismo lugar donde una vez se erguía la pared de ladrillos que fue mi única vista. Algunas de las residentes estaban tomando el sol, otras charlaban animadamente. Una de ellas, una mujer llamada Isabel que había llegado hacía poco, se me acercó con una baraja de cartas. ¿Una partida de Conquian, Herminia?, me preguntó con una sonrisa pícara. Acepté. Mientras repartía las cartas, mis manos moviéndose con la agilidad que da la costumbre, me sentí en paz. El eco de la voz de Ulises, llamándome estorbo, vino a mi mente, pero ya no dolía. Sonaba distante, irrelevante, como el recuerdo de una pesadilla lejana. Me miré las mismas manos que habían amasado pan, que habían acunado a un bebé, que habían temblado de miedo y que habían firmado los papeles que cambiaron mi vida. Miré a las mujeres a mi alrededor, sus rostros surcados de arrugas, cada una con una historia de amor, pérdida y supervivencia. Ulises me llamó un estorbo, y en cierto modo, lo fui. Fui un estorbo para sus mentiras, un obstáculo para su codicia. Y ahora, gracias a él, me había convertido en un estorbo para todos aquellos que creen que la vejez es el final, que los ancianos son desechables. Se equivocan. A veces, como me demostró la vida, es solo el comienzo. Isabel dejó un haz de oro sobre la mesa con un golpe triunfal. Yo reí. Una risa genuina, sonora y libre, que se elevó y se mezcló con el sol de la tarde en el jardín de la vida que había elegido construir sobre las ruinas